Hoy vamos a tener una sesión con bastante contenido para poder cerrar nuestro capítulo de argumentación. Hemos venido desde la edición anterior o de la sesión anterior explorando las distintas, digamos, caminos, conceptos de la argumentación. Empezamos hablando de las falacias. Hoy vamos a inicialmente a continuar a ver la segunda parte de esos ejemplos de Carl Sagan, que son, digamos, ejemplos curiosos, históricos, pero que nos sirven para entender la dinámica de las falacias. Y después de eso vamos a construir algunos textos y a hacer como un análisis de silogismos para asimilar el concepto. Continuando con las falacias de Carl Sagan, habíamos visto 10 en la sesión anterior, hoy seguimos con las últimas 10. Tenemos esta, la non sequitur, no sigue, que es no reconocer posibles alternativas. Y un ejemplo que propone Sagan es, nuestra nación prevalecerá porque Dios es grande. Entonces, el fallo de este argumento es que cualquier nación podría decir exactamente lo mismo. Entonces, en esos casos, a esas falacias se clasifican, digamos, dentro de esta categoría. Vamos a ver más adelante algún ejemplo de esta falacia en particular dentro de un documento de una compañía. Tenemos también el post hoc ergo propter hoc. Después de esto, luego a consecuencia de esto, que significa asumir que en la sucesión de dos hechos existe una relación de causalidad entre ellos. Entonces, Sagan recogió alguna vez una frase de Jaime Cardinal, el arzobispo de Manila, que dijo, conozco a una mujer de 26 años que parece tener 60 porque toma píldoras anticonceptivas. O esta otra frase, cuando las mujeres no votaban, no había armas nucleares. Entonces son hechos que no tienen ninguna relación entre sí, pero se utilizan más, digamos, más de lo que nos imagina, pero pues son textos falaces. El número 13 se llama pregunta sin sentido, que es plantear circunstancias imposibles y poner, digamos, a una audiencia o a un contradictor o a un tercero a debatir sobre un tema imposible. El ejemplo de Sagan es esta pregunta. ¿Qué ocurre cuando una fuerza irresistible choca con un objeto inamovible? Digamos que podría parecer una pregunta de física, pero pues Sagan también hace la anotación. Si existe una fuerza irresistible, pues no puede haber objetos inamovibles y viceversa. Entonces no es una discusión que no tiene sentido plantear desde su inicio. La número 14 se llama exclusión del medio o falsa dicotomía, que es considerar solo los dos extremos en un continuo de posibilidades intermedias. Digamos, es como desconocer que hay otras posibilidades o matices en los debates. Y los ejemplos de Sagan, pues son, digamos, siguen siendo vigentes. El que no quiere a su país lo odia. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Sí, es una manera, digamos, como de poner en extremo la situación, pero son argumentos falaces. El número 15 se llama corto plazo contra largo plazo. Es una variante del punto anterior. El ejemplo de Sagan es, no podemos emprender programas para alimentar a los niños desnutridos y educar a los preescolares. Se necesita tratar con urgencia el crimen en las calles. Entonces, fíjense que tienen que ver, pero digamos, son dos temas que no necesariamente podemos hacerlos depender uno de otro, entonces ahí se genera una falacia. El número 16 se llama terreno resbaladizo, que es sobreestimar el supuesto peligro de algo. Se generalizan las consecuencias sin antes probar que son inevitables. Entonces, los ejemplos que trae Sagan son relativos al aborto y se siguen usando incluso hoy día, a pesar de que estos textos tienen ya muchos años. Si permitimos el aborto en las primeras semanas de embarazo, será imposible impedir la muerte de un bebé formado. Y desde el otro, digamos, desde la otra perspectiva, del otro extremo,
Si el Estado nos prohíbe abortar, aunque sea en el 9º mes, pronto nos empezará a decir lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo en el momento de la concepción. Entonces, en realidad aquí, pues Sagan no está defendiendo ni atacando el tema del aborto, sino que está haciendo es un análisis de la manera de plantear la argumentación para defender una idea o la otra contraria. La número 17, confusión de correlación y causa. Entonces, es asumir que entre dos hechos simultáneos existe una relación de causalidad, que eso en el terreno de la psicología se llama sincronicidad, que es cuando ocurren dos hechos que no están relacionados, pero ocurren al tiempo. ¿Sí? Muere una persona y se detiene un reloj. Eso se llama sincronicidad. Pero en la argumentación, pues es distinta, el tema de la causalidad debe estar soportada. Una encuesta muestra que hay más homosexuales entre los licenciados universitarios que entre los de menor educación. En consecuencia, la educación vuelve homosexual a la gente. Muchos argumentos, digamos, de este tipo escuchamos a menudo en distintos temas. El número 18, también muy popular, se llama hombre de paja, que es cuando se caricaturiza la postura del contrario para facilitar el ataque. Es parecido a una de las primeras que vimos en la sesión anterior de atacar el ad hominem, que es recuerdan, atacar a la persona y no al argumento. Los defensores del medio ambiente se preocupan más por los caracoles y los búhos moteados que por las personas. Entonces, ese tipo de frases pueden sonar populares y llamativas y seguramente este tipo de cosas en redes sociales podría ser muy efectiva, pero en realidad desde el análisis lógico, de la lógica formal, pues se considera una falacia. El número 19 es prueba suprimida o media verdad, que es citar casos individuales o datos que aparentan confirmar la verdad de una proposición, ignorando una importante cantidad de información que puede contradecirla. Y el ejemplo que Sagan pone es este. Cuando aparece en televisión una profecía suficientemente precisa y ampliamente citada del intento de asesinato del presidente Reagan, la reflexión, ¿fue grabada antes o después del acontecimiento? ¿Sí? Se repite muchas veces cuando después de que sucede un hecho especial, un medio de comunicación trata de, digamos, demostrar que eso ya se había, digamos, previsto, pero la información que se utiliza es información posterior, no información anterior. Y la número 20 es uso de palabras equívocas o eufemismos, que es utilizar términos confusos, ambiguos o directamente falsos para maquillar la realidad. Entonces lo describe Sagan con este ejemplo. La separación de poderes de la Constitución de Estados Unidos especifica que este país no puede entrar en un conflicto bélico sin una declaración del Congreso. Digamos, el presidente debe seguir un procedimiento del orden jurídico o del orden nacional, digamos. Por otro lado, los presidentes tienen el control de la política exterior y la dirección de las guerras, que son herramientas potencialmente poderosas para conseguir la reelección, por lo que los presidentes de cualquier partido político podrían verse tentados a participar en un enfrentamiento y llamar a esta intervención de cualquier otra forma. Entonces, aquí está subrayado en blanco los eufemismos. No se le dice conflicto bélico para, en teoría, no comprometerse o no tener que pasar por el Congreso. Entonces, se dice que son acciones de policía, incursiones armadas, golpes reactivos de protección o pacificación. Y bueno, creo que todos podemos pensar en muchos ejemplos que hemos conocido históricamente porque son muy usados, digamos, a nivel político, por ejemplo. Entonces, digamos, como a manera de conclusión, podemos ver que hay una gran cantidad digamos, de riesgos de caer en una falacia, en una argumentación, y es muy, digamos, y por un lado, y por el otro lado, no siempre hay un conocimiento
de que algo es falaz o no, y alguien puede sentirse incluso orgulloso de su manera de argumentar y no está comprendiendo que está usando una argumentación equivocada. Entonces, vamos a mirar un poco la teoría de estos conceptos que se llaman lógica formal. Seguramente todos ustedes recuerdan este ejemplo, que es un ejemplo clásico de silogismo. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Luego Sócrates es mortal. Entonces, este tipo de razonamiento, que tiene como una argumentación y una conclusión, recibe el nombre de silogismo. Y por haber llamado la atención sobre los razonamientos de este tipo y por haberle dado nombre y por haber hecho un estudio sistemático de este tipo de planteamientos, Aristóteles es reconocido como el inventor de la lógica formal. Él se dedicó a estudiar cuáles serían las distintas posibilidades de argumentación de un texto o de diferentes textos. Entonces, se llama formal porque el interés del estudio de Aristóteles estaba relacionado con la forma en que se construye la oración más allá de los contenidos. O sea, los contenidos pueden ser cualquiera o relacionado con cualquier tema, pero él lo que quería analizar era si la forma influía en la formación o en la validez de las conclusiones de los distintos silogismos. Entonces, Aristóteles en ese proceso terminó codificando lo que él llamó las leyes del pensamiento, que son tres. Hay un primer principio de identidad que dice lo que es. A es A. Un principio de contradicción. A puede ser a la vez A y no A. Y un principio del tercero excluido. A o no A sin tercera posibilidad. O es una cosa o es la otra cosa. Entonces veámoslo con un ejemplo. Todos los estudiantes universitarios poseen un computador. Sofía es una estudiante universitaria. Luego Sofía posee un computador. Entonces ahí podemos ver, hay tres elementos en el silogismo: el contenido, lo que se afirma y la forma. Y esos son los elementos que debemos siempre evaluar en una argumentación. Entonces, el contenido es de qué trata, ¿no? En este caso, de estudiantes universitarios, de Sofía, de un computador. Lo que se afirma de ellos, ¿sí? Que los estudiantes poseen el computador, que Sofía es una estudiante, que Sofía, bueno, la conclusión, Sofía posee un computador, pero son afirmaciones. Y la forma es la manera en que se estructura ese planteamiento. Si lo tratáramos de codificar para entenderlo, para buscar como una sistematicidad en el análisis, podríamos asignar unos códigos. Supongamos que le asignamos a la primera oración la B, a la segunda la A la tercera una X a Sofía. Entonces podríamos decir de manera sistemática que todos los A son B, X es un A, luego X es un B. Si lo miramos en una imagen, ahí tenemos lo que estamos diciendo. Todos los A, veamos la imagen, todos los A son B porque están dentro de B. X es un A, está dentro de A. Luego, pues X es un B. Parece elemental, pero es increíble la cantidad, o sea, la facilidad en que puede uno confundirse en una lectura de un argumento. Entonces, la organización del silogismo, hay dos premisas que dependen una de la otra y hay un tercer elemento que es una conclusión. En este caso, digamos que hay unas premisas válidas y la conclusión que tenemos también es válida, pero podemos tener variantes a este caso. El silogismo válido
permite garantizar que si las premisas son ciertas, la conclusión también lo será. Aristóteles descubrió en ese estudio 14 posibilidades distintas de organizar silogismos válidos. Miremos este ejemplo. Todas las avestruces son elefantes. Esta rana verde es un avestruz. Luego esta rana verde es un elefante. Entonces aquí, digamos, es un ejemplo extremo para poder hacer evidente lo ilógico. Entonces, en este caso el silogismo es válido, pero la conclusión no es verdadera, puesto que las premisas tampoco lo son. Fíjense que cuando decimos todas las avestruces son elefantes, pues sabemos que eso no es cierto. Esta rana verde es un avestruz, también sabemos que eso no es cierto. Pero en la lógica, en cómo está organizada la idea, si nosotros no conociéramos ni las avestruces ni los elefantes, ni los colores de ellos, pues no podríamos saber si es verdadero o falso lo que esas premisas que nos están planteando. Pero la lógica, digamos, la conclusión, en este caso no es válida, a pesar de que hay un silogismo válido, ¿sí? Que es lógico en su construcción, pero son falsas sus partes. Vamos a hablar ya de una manera, digamos, con un panorama más limpio, más claro, sobre el método de causa y efecto. Recuerden cuando veíamos los métodos de desarrollo de ideas que hablábamos de cómo podríamos presentar una idea a nivel de cronología, descripción, sincronicidad, causa y efecto, espacial. Entonces, hoy vamos a hablar de causa y efecto porque es el método que normalmente se sigue cuando estamos escribiendo textos donde los argumentos son prioritarios. Entonces, el método de causa y efecto es una estrategia común para explicar por qué sucedió algo o por qué se cree que sucederá. Y el objetivo es hacer lo más justificada posible esa relación entre una situación y su causa o efecto. Y las conclusiones que emitamos, evidentemente, pues tendrán que basarse en hechos reales, en evidencia que tengamos para soportarlo. Y el hecho que usemos el método de desarrollo de ideas no significa que no usemos actualmente y la combinemos también con textos descriptivos o narrativos, incluso en algún caso, ¿sí? Pero también suele ser muy relevante en estos casos el tema o el desarrollo de ideas por orden de importancia, que es, vamos a verlo como en la lista de chequeo, como uno de los mecanismos que se suelen utilizar para seguir, digamos, como un orden lógico al responder un documento, un requerimiento, por ejemplo. Hablemos entonces de lo que es la evaluación de la evidencia, pues entendiendo que todas las pruebas que podamos tener sobre algún caso o algún proyecto o alguna argumentación, no todas serán de igual valor, pues debemos considerar las siguientes pautas. Entonces, nuestros hechos y argumentos deben ser relevantes para el asunto que se trata. No podemos sacar una conclusión a la que las pruebas no nos conduzcan, ¿sí? Nuestras pruebas tienen que llevarnos al tema en el que estamos concentrados de manera objetiva. Un ejemplo podría ser este. Es posible que haya investigado algunas estadísticas, por ejemplo, que muestran que un número creciente de ciudadanos tiene licencia para volar aviones pequeños. No puede utilizar esa información como prueba de una disminución en las ventas de automóviles nuevos. Las pruebas no llevan a esa conclusión. Bueno, y eso es también un ejemplo de falacia de las que ya vimos, pero visto desde la evaluación de la evidencia, pues es un problema de pruebas. Nuestra evidencia debe ser adecuada, porque si no tenemos la evidencia completa, podemos llegar a conclusiones falsas. Por ejemplo, las clases de capacitación para conductores no ayudan a prevenir accidentes automovilísticos.
2 personas que conozco que completaron clases de formación de conductores se vieron envueltas en accidentes. Entonces, fíjense, aquí pues nos falta información para poder afirmar esto que estamos diciendo. Requeriríamos hacer una investigación exhaustiva sobre todas esas clases de conducción para poder dar una conclusión y necesitaríamos esos ejemplos. Y pues eso nos exigiría pues un trabajo sistemático para poder aportar de manera adecuada acompañando nuestra argumentación. Lo tercero es que nuestra evidencia debe ser representativa. Por ejemplo, si realiza una encuesta para obtener su evidencia, no solicite respuestas solo de individuos o grupos cuyas opiniones sean idénticas a las suyas. Esté seguro de obtener respuestas de una población diversa. Bueno, y quienes conocen el tema de estadística saben que hay unas reglas de estadística que se deben seguir cuando estamos haciendo tomando una muestra, ¿no? No se escoge a dedo, sino que hay un método pues para hacerlo de manera correcta. La evidencia debe ser demostrable. Cerca uno del otro en el tiempo o lugar pueden o no estar relacionados causalmente, que era el ejemplo que les ponía de la acausalidad o lo que puede llamarse sincronicidad en otro campo. Por ejemplo, que se hayan colocado nuevas señales de tráfico en una intersección y que al día siguiente haya ocurrido un accidente no prueba necesariamente que las señales hayan causado el accidente. Debe demostrar la relación entre los dos eventos con hechos y argumentos pertinentes, ¿sí? Fíjense cómo siguen estando relacionados o cómo empezamos a relacionar esos conceptos de los que hemos venido hablando. Ahí los vemos de manera más clara. Entonces, si hablamos en esa vinculación de causas-efectos, para mostrar una verdadera relación entre una y otra, entre una causa y un efecto, debemos demostrar que la existencia de uno requiere pues, que exista el otro, ¿sí? Y en algunas circunstancias es difícil establecer fuera de duda que un evento fue a causa de otro. En otras circunstancias, como también vimos en algún ejemplo, podremos tener más de una causa a tener en cuenta. Entonces, mientras estamos investigando un tema o mientras estamos tratando de aportar pruebas dentro de una argumentación, nuestra tarea es determinar cuáles son las causas más probables. Entonces, cuando tengamos varias causas probables que pueden ser igualmente válidas, debemos informar esos hallazgos de tal forma. Pensemos en este ejemplo, es un texto, es un extracto de un artículo sobre el uso de un dispositivo de ahorro de energía llamado amortiguador de ventilación, ¿sí? Entonces se hicieron algunas pruebas y se encontraron algunos problemas en su mal funcionamiento. Esto es una investigación que hizo Family Safety. Y dice, un amortiguador se vendió sin las instrucciones de instalación adecuadas y otro se cableó incorrectamente. 2 de las unidades tenían amortiguadores de apertura lenta 15 segundos que impedían que el quemador se encendiera y un amortiguador se atascó cuando se expuso a una temperatura de combustible simulada de más de 700 grados. Entonces, digamos, más allá del tema técnico, lo que nos quiere mostrar este ejemplo es que puede haber muchas causas que hayan generado un problema si no controlamos o no tenemos el control de las distintas causas, podemos correr el riesgo como el del ejemplo, de generar un peligro al usuario, ¿sí? Es importante, digamos, hacer, como decíamos en la sesión pasada, poner a prueba todas las posibilidades, hacer los laboratorios necesarios para identificar todas las grietas posibles para anticiparnos a las circunstancias que puedan presentarse. Entonces, si sin una pesquisa adecuada como hicieron en esta investigación, pues digamos que la evidencia de las causas
probablemente de la compañía, pues el análisis o la evaluación que hicieron fue insuficiente para presentar el producto al mercado. Entonces tenemos 4 características claves que deben tener nuestros hechos y argumentos. Deben ser relevantes con el asunto que se trata, la evidencia debe ser adecuada, representativa y demostrable. Entonces, fíjense, son palabras parecidas, pero cada una tiene un matiz muy particular y con digamos, esta lista nos puede ayudar en algún momento a verificar algún caso que queramos poner a prueba. Vamos a mirar también cuáles son las características y condiciones de un texto argumentativo y algunos aspectos generales que hay que tener en cuenta. Lo primero es que debemos tener un conocimiento del tema en profundidad. Normalmente quienes están, por ejemplo, argumentando en los temas legales, pues son abogados, personas que tienen mucha experiencia, o quienes están argumentando sobre temas técnicos, pues son ingenieros especializados en los distintos temas, o por lo menos se apoyan en especialistas, quienes no lo son. Se utiliza un marco expositivo y desarrollado, ordenado y lógico. Sí, es el método de desarrollo de ideas adecuado. Se seleccionan los datos esenciales y relevantes para interpretar el texto correctamente. Entonces, se identifica qué es lo importante para, digamos, desarrollar la idea en ese orden y esa lógica que se plantea. Y se debe tener un dominio, pues, de los recursos dialécticos para destacar lo esencial en función de lo que querramos, porque una cosa es saber si algo funciona o no funciona, si está bien argumentado o no, y otra cosa es saber expresarlo con el lenguaje, ¿sí? Eso también es una habilidad que se desarrolla. Se debe practicar, se debe utilizar estos elementos que estamos viendo para lograr, digamos, como una maestría en esto. Pero cuando estemos tratando temas muy sensibles y no seamos fuertes en el tema de argumentación, pues debemos acompañarnos de las personas que sí lo puedan garantizar. Debemos hacer explicación de las razones que tengan una mayor base de convicción. Lo que decíamos en la sesión anterior de cuando tenemos dos pruebas o dos razones válidas, pues busquemos la que puede ser más fuerte, la más simple. También las interpretaciones que pueden ser contrastadas por medio de la experiencia personal, los criterios o argumentos de autoridad, los testimonios, las citas y las verdades evidentes. Entonces, debemos, en la medida de lo posible, aprovechar las oportunidades que nos dé el caso, la idea o el argumento que estemos desarrollando, si tenemos de dónde apoyarnos para fortalecer nuestra persuasión. Y normalmente, pues en el orden de un texto argumentativo, pues ahí en esa lógica hay una estructura muy básica. Uno es una presentación, que es la exposición de los hechos, o lo que podríamos llamar el contexto del tema. El planteamiento, lo segundo es la propuesta, y es el planteamiento de la hipótesis que se propone defender. Lo tercero es digamos ya, la inmersión, que es la demostración, explicar causas, razones, ideas o hechos que estamos tratando de demostrar o de defender. Y lo cuarto es hacer una conclusión, exponer las consecuencias de dicha demostración y formulación de las propuestas. Digamos, es una estructura que todos conocemos dentro de la lógica, que practicamos en muchas cosas, pero a veces en el texto no se aprovecha o no se usa. Acá hay algunos ejemplos de documentos relacionados con la argumentación que se han usado en IGETEC. Este, por ejemplo, es una portada de un reclamo. Entonces, hay la sola carátula tiene ya una contextualización, porque nos da un título, nos da un concepto, un proyecto, financiamiento, organismo ejecutor,
quién fiscaliza, quién supervisa, nos da como un contexto básico que, aunque sea información secundaria dentro de la argumentación, pues puede ser relevante a la hora de entender el tema que estamos tratando. Normalmente la manera en que se escribe pues es también muy formal, impersonal y directa, ¿sí? Miremos, por ejemplo, en este caso hay una introducción que va directo al grano, ¿no? De mi mayor consideración, mediante la presente se realizan las aclaraciones necesarias y pertinentes a la comunicación número tal, de fecha tal, recepcionada por la empresa tal, en fecha tal. Digamos, también oportunidad de hacer un contexto, pueden ser como unos antecedentes del tema para dejar en claro cuál es el punto de partida. Y pues esto pues es lógico, pero tiene, digamos, una virtud. No solamente nos da contexto, sino que puede darse el caso que quien esté leyendo se dé cuenta que quien está presentando la argumentación o el documento está partiendo de un punto de partida distinto al que esperaba recibir. Y entonces la discusión se acaba ahí porque se dan cuenta que están hablando de dos cosas distintas. Entonces el contexto, el nivelar el contexto para las dos partes, pues es vital. Hablábamos del tema del orden y como de seguir una estructura, por ejemplo, en el caso de un requerimiento de una respuesta punto a punto. Fíjense aquí cómo lo organiza el equipo interno de Ingetec. Cada párrafo en este ejemplo dice, por ejemplo, al punto 2, el siguiente al punto 3, como diciendo, vamos, o sea, una manera de ser muy claro, muy objetivo en ir presentando las argumentaciones de los puntos del requerimiento o del documento que se recibió. También existe otra herramienta muy importante, sobre todo en casos muy complejos, donde tengamos muchas pruebas o donde la trazabilidad de acciones sea vital, y es facilitar una organización. Entonces aquí tenemos una trazabilidad de unas comunicaciones de un reclamo. Entonces, fíjense que hay una columna con un código, o sea, a cada acción se le asigna un código, hay una fecha y hay unos antecedentes. Entonces, eso genera, digamos, facilita como poner sobre la mesa los elementos para que el diálogo argumentativo entre las partes sea totalmente objetiva y sea sencillo referirse a una u otra cosa. Si no tuviéramos un elemento de este tipo, probablemente pues, podría ser muy engorrosa la presentación de toda la información. Sí, es un pequeño mapa de ubicación para acompañar nuestro texto argumentativo. Entonces, sintetizamos esa metodología de respuesta aquí con el crédito como fuente de gerencia de interventoría de Ingetec, de acuerdo a la experiencia que han tenido. Lo primero es analizar los hechos párrafo a párrafo de cada situación presentada en la comunicación. Lo segundo es buscar las evidencias con trazabilidad, comunicaciones, comités, informes, para desvirtuar o aclarar, o sea, es buscar las pruebas que necesitemos tener a la mano para apoyarnos. Y tercero, contestar en el mismo orden de la comunicación recibida. Y hay una pequeña nota que hacía uno de los miembros del equipo en el curso anterior, que decía que si el requerimiento a responder no se soporta sobre un marco legal, pues no habría necesidad de presentar argumentos. No significa que no haya una respuesta, sino que si no hay, digamos, una justificación o un marco legal que justifique un requerimiento que nos hacen, pues no tiene sentido desgastarse en argumentar o dar respuestas a un documento enorme, por ejemplo, si fuera un documento muy complejo, sino simplemente desvirtuar o enfocarse en ese marco
en ese marco legal, que no es pertinente, por ejemplo. Y hasta que entonces la contraparte podrá decidir si se detiene ahí o si cambia la manera en que argumenta. Y bueno, aplica también para el otro lado si somos nosotros quienes estamos escribiendo. Entonces, este sería como nuestra, nuestra lista de chequeo para, para este tema de metodología de respuesta argumentativa. Vamos a ver más ejemplos de errores de construcción lógica. De pronto repetimos algunas de las falacias de Sagan, pero aquí, digamos, tenemos unos ejemplos un poco más aterrizados. Ya hemos visto que, pues, que la lógica es lo que nos permite persuadir digamos, a la contraparte, porque es la manera de llevar una idea de manera adecuada. Y los errores en este campo pues nos generan problemas de comunicación e incluso de credibilidad, por no hablar pues de los costos que pueda tener el no lograr los objetivos que estamos buscando. Entonces, cuando algunos de estos errores de construcción lógica se usan de manera deliberada para lograr otro tipo de objetivos, pues esto se considera una falta de ética, porque pues sabemos y conocemos ejemplos de hay gente que es muy buena en manipular el lenguaje para sacar una ventaja, pero digamos que, que cuando se hace de manera deliberada, pues no es ético, porque finalmente, si por ejemplo está sometido a la revisión de un juez, pues el juez hará evidente esos elementos o esos planteamientos. Entonces volvamos a mirar algunos de esos casos de construcción lógica en unos ejemplos más cercanos. Por ejemplo, razón insuficiente. Cuando una declaración es contraria al sentido común del lector, pues no es razonable. Si, por ejemplo, yo digo Nueva York es una ciudad pequeña, ustedes podrían, digamos, no estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Pero si yo dijera aunque la población de Nueva York supera los 8 millones, está compuesta por vecindarios que funcionan como pueblos pequeños. Entonces ya digamos, con esa aclaración, pues entonces, digamos, la idea o la lógica que estoy planteando puede ser recibida de una manera totalmente distinta a la de la primera oración. Las generalizaciones son esas declaraciones que son muy amplias o exhaustivas para ser compatibles y generalmente lo que hacen es ampliar una observación sobre un grupo pequeño para referirse a una población completa. Decir, la gerencia nunca se preocupa por los empleados, ¿sí? Podría ser una expresión coloquial, pero en realidad pues, eso ignoraría la evidencia de lo que hace la gerencia por su, pues, por su equipo humano. ¿Sí? Es como una generalización que puede ser muy del comentario superficial, pero en el fondo, si lo miramos desde la construcción lógica, pues tocaría evaluarlo con los elementos suficientes. Habíamos visto el concepto de non sequiturs en las falacias de Sagan. Es una declaración cuya conclusión no se puede afirmar a partir de su premisa. Un ejemplo muy sencillo, limpié mi escritorio y el informe vence hoy. ¿Sí? No hay una relación entre los dos. Hay un eslabón perdido entre estas dos declaraciones y pues es un planteamiento incongruente y que tiene mucha relación con la que ya también vimos, la causa falsa, esa falacia donde supuestamente un primer evento afecta a uno segundo, pero en realidad no existe conexión entre ellos. No traje mi paraguas hoy, no es de extrañar que ahora esté lloviendo. Otra expresión verbal que usamos, pero pues que obviamente en un documento profesional pues no se soportaría ese tipo de planteamientos. Como ahora tenemos nuestras reuniones de la Junta en el Centro de Educación, nuestra tasa ha disminuido. Entonces también no necesariamente está vinculado un elemento al otro, un evento al otro.
La evidencia sesgada o suprimida, que es la conclusión a la que llegamos usando evidencia manipulada o controlada o sesgada, ¿sí? O omitiendo información. Entonces, supongamos que estamos preparando un informe sobre la aceptación de una nueva política entre los empleados de la compañía y distribuimos cuestionarios solo a aquellos que piensan que la política es efectiva. Fíjense que tiene que ver con ese tema de la muestra. La evidencia resultante estará sesgada, pues porque ahí lo que estamos haciendo es ignorar intencionalmente datos relevantes de las que son las personas que no están de acuerdo con nuestro planteamiento. Es una falacia y digamos es una actitud no ética. Debemos también distinguir los hechos y las opiniones, lo que se llama hecho versus opinión. Los hechos siempre incluyen datos, declaraciones verificables, mientras que las opiniones son conclusiones personales que pueden o no estar basadas en hechos. O incluso si hacemos planteamientos del que probablemente existan pruebas, pero no nombramos la prueba o no la argumentamos, pues puede pasar por opinión. Es comprobable que el agua hierve 100 grados centígrados, que sabe mejor o peor que el agua del grifo, es una opinión. Entonces, pues creo que hemos insistido a través de todo este curso muchísimo en ese tema, ¿no? El tema de la precisión es el eje de la comunicación técnica, de la comunicación profesional. Los argumentos manipulados es cuando se incluye una opinión en una declaración y luego se llega a conclusiones que se basan en esa declaración. Fíjense ahí la relación con el silogismo, es partir de una premisa falsa, puede ser una opinión, y concluir a partir de esa premisa. Tengo varias sugerencias para mejorar el manual de políticas. Primero deberíamos cambiar los capítulos tales, ¿sí? Es como ya plantear que todos van a estar de acuerdo con ese punto para sacar una ventaja, ¿sí? Estamos manipulando en la manera de plantear, es un error de construcción lógica. Entonces, a menos que todo el grupo con el que estamos debatiendo el tema no esté de acuerdo en que el manual esté mal escrito, pues no podríamos hacer ese planteamiento, no podríamos empezar a plantear un cambio. Primero deberíamos llegar a un consenso o generar otro mecanismo